Bienvenidos. Este es el día número 240. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Con gran confianza nos acercamos al Señor, porque es solamente su misericordia la que ha hecho posible que esta palabra resuene en nuestra tierra. Un Dios que ha mostrado tanta compasión, sin duda nos dará todo el auxilio necesario para recibir esta palabra con humildad y con obediencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 5. Alrededor de ese tiempo, Antíoco preparaba su segunda expedición contra Egipto. Y sucedió que por espacio de unos 40 días, aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas divididas en escuadrones, espadas desenvainadas, regimientos de caballería en orden de batalla, ataques e incursiones de una y otra parte, movimientos de escudos, nubes de lanzas, disparos de flechas, destellos de guarniciones de oro y corazas de toda clase. Ante esto, todos rogaban que aquella aparición fuera señal de buen augurio. Al difundirse el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón lanzó un ataque imprevisto contra la ciudad con no menos de 1000 hombres. Como los que estaban en la muralla fueron rechazados y la ciudad al fin fue tomada, Menelao se refugió en la Acrópolis. Jasón masacró sin piedad a sus propios conciudadanos, sin caer en la cuenta de que una victoria sobre ellos era el mayor de los desastres. Él se imaginaba que ganaba trofeos de sus enemigos y no a sus propios compatriotas. Sin embargo, no logró adueñarse del poder y finalmente, sin haber conseguido otra cosa que su propio fracaso, tuvo que huir de nuevo al país de Amán. Su conducta perversa tuvo un final desastroso. Acusado ante Aretas, soberano de los árabes, huyó de ciudad en ciudad, perseguido por todos, aborrecido como transgresor de las leyes y abominado como verdugo de su patria y de sus conciudadanos, fue a parar a Egipto. El que había desterrado a muchos de su patria murió en el destierro mientras se dirigía a Lacedemonia con la esperanza de encontrar un refugio, apelando a su origen común. El que había dejado a muchos sin sepultura no tuvo quien lo llorara, nadie le tributó honras fúnebres y no encontró sitio en el sepulcro de sus antepasados. Cuando el rey se enteró de lo ocurrido, llegó a la conclusión de que Judea tramaba su independencia. Entonces volvió de Egipto enfurecido como una fiera, tomó la ciudad por las armas y mandó a los soldados que hirieran sin compasión a todos los que cayeran en sus manos y degollaran a los que intentaran refugiarse en las casas. Fue una verdadera matanza de jóvenes y ancianos, una masacre de muchachos, mujeres y niños, una carnicería de muchachas y niños de pecho. En solo 3 días hubo 80,000 víctimas. 40,000 fueron muertos y otros tantos vendidos como esclavos. No contento con esto, Antíoco tuvo la osadía de entrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor de las leyes y de la patria. Con sus manos impuras tomó los objetos sagrados y arrebató con manos sacrílegas los presentes hechos por otros reyes para realzar la gloria y el honor de ese lugar. Él se engreía porque no tenía en cuenta que el Señor se había irritado por poco tiempo a causa de los pecados cometidos por los habitantes de la ciudad, y por eso había apartado su mirada del lugar. Si ellos no se hubieran dejado dominar por tantos pecados, también Antíoco habría sido golpeado y hecho desistir de su atrevimiento apenas ingresó en el santuario, como lo había sido Heliodoro, cuando fue enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro.
Pero el Señor no eligió al pueblo a causa del pueblo. Por eso, el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias del pueblo, también participó de su restauración, y habiendo sido abandonado en el tiempo de la ira del Todopoderoso, fue de nuevo restaurado con toda su gloria, cuando el gran soberano se reconcilió con él. Antíoco, después de haber sacado del templo 1800 talentos, partió enseguida para Antioquía, creyendo presuntuosamente que era capaz de navegar por la tierra y caminar por el mar. Tal era la arrogancia de su corazón. Pero antes dejó prefectos para que hicieran daño al pueblo. En Jerusalén dejó a Filipo, de origen frigio, un hombre de costumbres más bárbaras que el que lo había designado. En el monte Garizim dejó a Andrónico, y además de estos a Menelao, que superaba a todos los otros en maldad, por el odio que tenía a sus compatriotas judíos. Antíoco envió a Apolonio, jefe de los mercenarios de Misia, con un ejército de 22,000 soldados, dándole la orden de degollar a todos los hombres adultos y de vender a las mujeres y a los niños. Una vez que Apolonio llegó a Jerusalén, fingiendo que venía en son de paz, esperó hasta el santo día del sábado, y mientras los judíos observaban el descanso, mandó a sus tropas que hicieran un desfile militar. Entonces hizo pasar al filo de la espada a todos los que habían salido a ver el espectáculo, luego de una batida por la ciudad con los soldados armados, y mató a una gran muchedumbre. Mientras tanto, Judas, llamado el Macabeo, formó un grupo de unos 10 hombres y se retiró al desierto. Allí vivía entre las montañas con sus compañeros como las fieras salvajes, sin comer nada más que hierbas, para no incurrir en ninguna impureza. Poco tiempo después, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios, a profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y a dedicar el templo del monte Garizim a Júpiter hospitalario, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. El templo se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos, que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados, e incluso introducían allí objetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas proscritas por la ley. No se podía observar el sábado, y ni siquiera declararse judío. Por el contrario, todos se veían penosamente forzados a participar del banquete ritual con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey, y cuando llegaban las fiestas dionisíacas, se los obligaba a seguir el cortejo de Dionisios, coronados de guirnaldas. Por instigación de Ptolomeo, se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, obligándolas a que procedieran de la misma manera contra los judíos y los hicieran participar en los banquetes rituales. Además, se ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las costumbres griegas. Todo esto hacía prever la inminente calamidad. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y después de hacerlas pasear públicamente por la ciudad, con sus niños colgados del pecho, las precipitaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en las cavernas cercanas para celebrar ocultamente el día sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados todos juntos, ya que no se habían atrevido a defenderse por respeto a la santidad de aquel día. Ruego a los lectores de este libro que no se dejen impresionar por estas calamidades. Piensen más bien que estos castigos no han sucedido para la ruina, sino para la educación de nuestro pueblo. Porque es una señal de gran benevolencia no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino infligirles rápidamente un castigo. Antes de castigar a las otras naciones, el soberano espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido obrar de otra manera, para no tener que castigarnos más tarde, cuando nuestros pecados hayan llegado al colmo.
Por eso nunca retira de nosotros su misericordia, y aunque corrige a su pueblo por medio de la adversidad, no lo abandona. Que esto sirva solamente para recordar ciertas verdades. Y después de estas consideraciones, prosigamos la narración. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer. Asimismo le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio, conforme a la orden del rey. Obrando de esa manera se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él, tomando una noble resolución digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus veneradas canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia, y sobre todo, de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. A nuestra edad, decía, no está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía, y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Porque aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar ni vivo ni muerto de las manos del Todopoderoso. Por eso me mostraré digno de mi vejez, entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras que consideraban una verdadera locura, los que lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. Pero él, a punto ya de morir bajo los golpes, dijo entre gemidos: «El Señor que posee el santo conocimiento sabe muy bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por temor a Él». De este modo, Eleazar dejó al morir, no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Es mejor no tener hijos y poseer la virtud, porque ella deja un recuerdo inmortal, ya que es reconocida por Dios y por los hombres. Cuando está presente se la imita, cuando está ausente se la echa de menos. En la eternidad triunfa ceñida de una corona, vencedora en una lucha por premios intachables. En cambio, la numerosa descendencia de los impíos no servirá de nada. Nacida de brotes bastardos, no echará raíces profundas ni se establecerá sobre un suelo firme. Aunque por un tiempo crezcan sus ramas, al no estar bien arraigada, será sacudida por el viento y arrancada de raíz por la violencia del vendaval. Sus ramas serán quebradas cuando todavía estén tiernas, sus frutos serán inservibles, no estarán maduros para ser comidos ni prestarán ninguna utilidad, porque los hijos nacidos de uniones culpables atestiguan contra la maldad de sus padres cuando se los examina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13.
En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no la cortarás. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: Mujer, estás curada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado. El Señor le respondió: Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Jesús dijo entonces: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: Hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados fuera. Y vendrán muchos, de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les respondió: Vayan a decir a ese zorro: Hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado,
porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso, a ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que ya no me verán más, hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.